Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como siempre, reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos nosotros con el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 9, los versículos 32 al 35. Aquí Pedro que sana a Eneas en Lida. Vamos a ver un poco de qué se trata este capítulo y sobre todo la enseñanza que nos quiere dejar el narrador, la comunidad que le deja al narrador esta linda posibilidad para que pueda comentarnos la reflexión que hacía la comunidad sobre estos elementos esenciales y fundamentales que quedan a este nivel teológico. Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida y al verlo, todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Qué interesante entonces aquí una acción de nuevo milagrosa, una acción sanadora de Pedro, que es el jefe, recuerden, que es el que está al frente de la comunidad. Porque es el que tiene que dirigir y el que dirige la comunidad cristiana. Y como nosotros nos llamamos o somos cristianos, alter Christi, otros Cristos, coabeo ya cañande, peñande tendo tao ya lleva peoñe muy a peñande nenonde peja eoi, la oya cañande, vaya bañande, ñamón güeraba en añande la pilla cuerva. Y entonces, esto es importante de un sentido teológico, queridos amigos. No nos quedemos en este lenguaje simplemente a un lenguaje literal, ¿verdad? Como pensando que simplemente Pedro le está sanando a un enfermo que estaba paralítico, sino que sobre todo desde un sentido teológico, ir mucho más allá en cuanto al significado. Pedro entonces, primero visitando a todos. Una característica es ya. A ver, bueno, Mía lleva que el apóstol el Papa Francisco hoy en día tanto insiste en sus documentos Iglesia en salida. Ya sé que ya que ya poca lleva ya esa acá que ya de la pisacuera ve. Va para la ñande ya poana, va ella bañande ya cuera. El previo patrón de los apóstoles quedándose en Jerusalén y los necesitados del ministerio viniendo desde lejos a verlos.
a euesha a eu a lleva oñangare conmi las apisacuerare. ¿Se acuerdan Juan, capítulo 21? Qué hermoso. Ese capítulo que justamente nos decía, apacienta a mis rebaños. 3 veces lo yo peñan de yara lleva. Pero último Pedro medio ya o mañana saúl mañana eso ya de yara va ericola este iterei a lleva erese upea hina va erilar insistir terei hare sobra ya iterei vea. Si tú me amas, si tú me quieres, Pedro. Ande coña de yara de igual pona va ese vasero y se va lleva. Y entonces le dice, apacienta a mis corderos, apacienta a mi rebaño, apacienta a mis ovejas, apacienta a estos niños que están en la calle, apacienta a estos jóvenes que están en la droga, apacienta a estas familias que están sin casa, apacienta a estos campesinos que están sin tierra. Apacientan a estos que viven en el lujo, apacientan a estos que están en la lujuria. Y apacentáis, gatos anguaisha, oye esa cuaji, oye pitasoji, apeisa mantaveñan de yaguatano en día cuera, el pastor que cuida de sus ovejas y los ayuda a salir. Pero se visita a todos, Pedro le visita a todos, ¿verdad? Pedro no se queda para sí, se haber recibe ñan de yarañe, se haber aiterei, se haber se akenei, se haber hendu veñan de yara y potá, llevas ahí cuapa hoy. A pisa putata se haber ato pemejina lleva. Hacer esa la ita la cera pisa cuera. No. Aquí está un Pedro que se pone en camino. Qué lindo, queridos hermanos, ya esta primera enseñanza. Volvemos enseguida nosotros con ñan de yarañe en Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con ven
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que todos los días viene a nuestro encuentro. Hoy leemos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 8 al 15. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Divertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído hablar blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaban al pueblo, a los senadores y a los letrados. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les parecía el de un ángel. Aquí está el testimonio de uno de los primeros cristianos que ha dado justamente su vida por Cristo. Es el testigo, ¿verdad? Esteban, el primer testigo. En este capítulo 6 se nos presenta, entre comillas, uno de los pecados principales, ¿verdad?, del cristiano. El año de pecado, lleva, sobre todo ante una sociedad que simplemente se mira el ombligo, lleva. O mañana o bebejina lleva la ipunu ajaupeantes a ellos. Es decir, es muy egoísta, una sociedad que se busca a sí mismo. Se la se plata, se la recuala poder, se la amandá, se a disfrutar, se. Y entonces nos olvidamos de los demás. Sin embargo, aquí, queridos hermanos, Esteban es el primero que comienza a predicar una entrega, una generosidad. Es el cambio y es el llamado que está haciendo entonces Esteban a través de esta cercanía de un Cristo que se pone a vivir ¿con quién? Y con sus propios hermanos. Pero somos nosotros los primeros testigos. El Cristo que llega a nuestra comunidad llega a través de nosotros. Queridos hermanos, ñandea bella lleva, ñaime podaite imagina para nuestras votaciones. Quiere decir que aquí solamente el que nos va a ayudar a salir de tanta ignorancia, de tanta pobreza, de tanta situación de abandono que tenemos en nuestro país, queridos hermanos, va a ser aquella persona que piensa desde Dios en sus hermanos. Es decir, como Esteban es testimonio, testigo de su presencia para que exista un verdadero cambio. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre nuestro país y sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Muy temprano ella salió al sepulcro del Señor,
pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzos encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció y dijeron: aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya, Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor: aleluya, aleluya, viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya, por siempre te alabaré. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando.
ñandeyara ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con ñandeyara Nuevo Testamento y estamos con Hechos de los Apóstoles, como sabemos, capítulo 9 de los versículos 32 y 35. Pedro era un paralítico. Estamos con Eneas, ¿verdad? En Lida. Pepe oí directamente, llevaba viendo Jerusalén. Son teologías muy interesantes, ¿verdad? Que nos quieren indicar y que nos quieren decir. Por una parte era un Jesús también. ¿Se acuerdan que Jesús mismo va, cura a los enfermos? A veces vienen, se arrodillan, le piden, lleva. Ella por juere comina se lejeñan de yara, lleva. Otras veces es Jesús mismo, ¿verdad? El que se acerca y le dice, ¿quieres curarte? Porque habiendo pena y se les decía, a mí no van a morir otro. Se le donde andiga tuya lleva la pizza la acuera. Pero ahora pues seca de tepio, de pico de cueras. Interesante todos estos elementos que son teológicos, queridos amigos, más que una forma así literal que tenemos que tomar los hechos realizados por Cristo. Y hoy, sobre todo, esta es la teología maravillosa del cristiano. Aquí le encontramos nada más y nada menos que al tendotá, es decir, a Pedro, que nos representa a cada uno de nosotros. La primera parte decíamos que es un Pedro justamente que está para todos. Opita para un grupito nomás, opita bajo su aire acondicionado y escritorio mío, pepe, hijina, ya televisión y computadora, pero chateado, lo que sea, sino que directamente entonces se mete en este camino con el pueblo y con la gente. Recordamos que no es cerquita de donde nosotros nos encontramos, o por lo menos que Hechos de los Apóstoles nos está presentando, es Lida. Lida está cerca del sitio actual de Lod, allá bien lejos en Israel conocemos el sitio del aeropuerto Ben Gurión hoy en día, a las afueras de Tel Aviv. Pepe la Lida o Betajina. Hasta ahora entonces, varias veces estuve por ahí, varias veces incluso visitamos este lugar que nosotros le llamamos como un lugar histórico, ¿verdad? Un lugar bíblico, podemos decir, aquí en Lida, donde Pedro le cura a Eneas en su casa, a este paralítico. Y entonces, Pedro, que yendo junto a todos, aquí él se encuentra, halló a uno, dice, a uno que estaba paralítico, le encontró. Aquí ya la palabrita, la frase que nosotros encontramos es importante con este verbo, el hecho de encontrar, el hecho de hallar a alguien, el hecho de que es uno también, es decir, es una persona. Se refiere entonces a una individualidad también, entonces nosotros conocemos, sabemos quién es esta persona, quién es este personaje. Al final de cuentas nos está representando también a nosotros. Es la necesidad de una interrelación profunda y personalizada, podemos decir, el uno. Es el personalizar a ese que está ahí a nuestro lado. Pedro encuentra a un hombre necesitado que Dios quería sanar milagrosamente. Primera cosita, primer elemento para subrayar. Peñandillara hoy lleva baisha pa onyemboya, peñandillara hoy baisha pa ombohasa hangwañande la ipo, o peñamande veñande mopuamita. El homonguera sea peñandillara, el avesa. Es el cristiano, es el alter Christi, ¿verdad? Es el alter Christi, es el otro Christi, el otro Cristo que ahora se está acercando y que en este sentido está ofreciendo también lo más lindo de lo que el cristiano pudo haber recibido de parte de Cristo. Entonces se encuentra con este hombre necesitado que Dios quería sanar milagrosamente. Lo encuentra mientras estaba ministrando a otros en el nombre de Jesús. Es decir, en este momento está ministrando, está prestando este servicio, está haciendo algo que verdaderamente le gusta. El ministerio, el servicio. Él es el que está al frente. Él es el más importante, entre comillas, de la comunidad, ¿verdad?
Pero como nosotros sabemos que en muchas partes nos decían que ser más importante es ponernos al servicio. Ahora oigo entonces, hoy ya cañan de cómo Pedro es el que camina, Pedro el que busca, Pedro el buen pastor, busca a sus ovejas perdidas, busca a sus ovejas enfermas. Y así encuentra, mientras estaba ministrando a otros en el nombre de Jesús, si queremos, como Pedro, quien visitó a todos, también encontraremos oportunidades para el poder milagroso de Dios. Quiere decir que si se hace con todos, quiere decir que le ayudamos a todos, entonces también evidentemente que vamos a tener esta hermosa posibilidad de llegar a todos, especialmente a aquellos que necesitan. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por ñande Yarañe. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida.
Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos con Pedro, que visita Lida, y ahí se encuentra con Eneas. Este es un paralítico. Vaya para Pedro visitando a todos. Así luego comienza. Pedro, ojo esa entero este. Esta es mi comunidad, este es mi rebaño. Ovejas que están allí esperándome, fieles hermanos, compañeros de camino, la lucha hacia Dios. Pedro entonces el tendotá, Pedro el pastor que va a llevar la pisacuera. Y así entonces Pedro, que está visitando a todos, también él viene a los santos que habitan en Lida. Visitando a todos los otros, él también sabe, y le dicen aquí en Lida hay un grupo. Actualmente habíamos definido, Lida está ahí muy cerca del aeropuerto Ben Gurión, está en la Oicuaya, más o menos unos 25 kilómetros del centro de la ciudad de Tel Aviv. Y entonces, ahí está Lida, Pedro que llega hasta la casa, ojo, visitante lo vetea, pero PB, Oicuacá, entre veteamos Oicuaja, que oña de ustedes vejina lleva, vea la ña de tendotaina, ya que gendap, ya Oicuaque, no poin. Y entonces se acerca aquí a este hombre, así nomás, por ahora, sin ningún nombre. Se acerca allí y encuentra a un hombre a quien Dios quería sanar milagrosamente. Pedro, que visita a todos, pero también en ese visitar a todos hay la hermosa oportunidad que el Señor ofrece, que es el poder milagroso de Dios. El poder milagroso de Dios, el que obra milagros, el que llega hasta cada uno de nosotros. Y por fin le encontramos a Eneas. Eneas es el nombre de este joven o de esta persona que se encuentra en este lugar. Y así Jesucristo te ama, le dice. Jesucristo te ama, le dice Pedro aquí. Eneas, Jesucristo te ama. Pedro entonces identifica muy bien quién es el que lo va a sanar. ¿Quién es el que lo va a sanar? Eneas, Jesucristo te ama. Qué buena. Esta es la frase que para nosotros tiene que ser una frase lapidaria. Pea la ñande yajecana, pea la picuela la ñande yajana. Apea la ñande mbuana, apea la ñande mbuana. Eneas, Jesucristo te ama. Es decir, la identificación.
¿A través de quién se va a realizar este milagro? Es Cristo, el que ama a Eneas. Pedro era solo su instrumento y Jesús era entonces aquel que sanó con el poder de Jesús. Pero Pedro no sanó con el poder de Pedro. Pedro dependía únicamente del poder de Jesús. Pedro depende únicamente del poder de Jesús. Eso es lo que está queriéndonos mostrar aquí. Ahora, las palabras de Pedro son interesantes porque él utiliza levántate y arregla tu cama. Levántate y haz tu cama. Levántate y pon bien tu cama, ¿verdad? Aveneina, avereñenoren, ave gran cosa nerella puina. Dere puana, resucitana, recuerana, dicatuyo pensalareño pebeyema, dicatuy. Tiene que ser la fuerza de Dios la que te levante, la fuerza de Dios quien te ayuda, ¿verdad? Para salir airoso. Quizás fueron acontecimientos una imitación de la sanación de Jesús, del hombre paralítico en Marcos. Tal vez, ¿verdad? Y justamente por eso a nosotros nos llama la atención, ¿verdad? Porque de un accionar simplemente para predicar, anunciar, hablar, dar a conocer es esencial y fundamental en la medida que ya acá, en la medida en que decimos, en la medida que hacemos llegar esa buena noticia. Pero ya cuana maba o peñan de yara o mongueraba. A través del hombre, a través de esa fe profunda, Dios actúa en el corazón de cada uno de nosotros. A pesar de yara en mongueraje. Entonces las palabras de Pedro, levántate, levántate. No te quedes allí. Tienes que salir adelante. Tienes que ofrecerte. Tienes que dar lo mejor de vos mismo. Y entonces le dice, levántate, haz tu cama. Haz tu cama. ¿Qué significa? El arreglar la cama, el arreglar tu vida, el arreglar sobre todo cuando uno está alegre en ese lugar donde tiene que haber ese reposo espiritual, ¿verdad? Como la cama, ¿verdad? El significado es tremendamente positivo. Haz la cama, levántate, y haz de descansar en la paz del Señor. Peneñi, ayma un mañana. Depende con some. Oye, esa que tenés esa hermosa posibilidad, ¿verdad? De hacer bien las cosas. Volvemos enseguida con más en de Yarani en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Quien me da la vida y me abraza para calmar mi dolor. Llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo
viento dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice, quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Dice, quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu amigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos con el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 32 al 35. Aquí Pedro, que es el apóstol, va hacia Lida y ahí curará nada más y nada menos que a un paralítico. Este paralítico que se llama Eneas. Entonces la palabra de Pedro, decíamos nosotros, Pedro tiene algunas palabritas muy interesantes. Levántate, primero, levántate. Es lo que queremos y es lo que nosotros necesitamos. Ñapuamina, ni que naya petate pepe lleva, ñane cangrina.
Anigana ya puitati bebeñane tindegena. No, levántate. Este es verdaderamente aquel a quien nosotros, ¿verdad?, tenemos que apoyar. Este es el Cristo. Es el Cristo mismo a quien nosotros tenemos que siempre ayudar para que la evangelización pueda seguir, para que todos puedan enriquecerse y fortalecerse desde la gracia y la fuerza de Dios. Quizá fueron conscientemente una imitación de la sanación de Jesús del hombre paralítico en Marcos. En Marcos, ¿viste? Entonces nosotros ya sabemos, existe esta posibilidad. Hechos de los Apóstoles lo vuelve a la reminiscencia, lo vuelve a decir. Esta es la característica, así tendría que ser. El levántate, Anigla Yaputati, Pepe, Anigla Yaputati. Tenemos que mirar muy en positivo. Porque upechaban tenían de Yara y Omedañan de Peñan de Ñecote mía. En la medida en que nosotros obedecemos, en la medida en que nosotros hacemos, en la medida en que nosotros también nos esforzamos profundamente por hacer bien las cosas. Y luego hazte tú la cama, haz tu cama. Aquí hay la fuerza de voluntad. Porque así te digo, la época de Upayare ya pesan de nato yesan, de sito yesan de queimaban de viejo, lo que sea. Tú arreglas mina. Hagare guaje, hare yupe, son iba y página va viendo, penay de género. Te dan de hoy en arreglar el anderupado, pero yo yupe san de posible. Entonces, todos estos símbolos nos ayudan a nosotros, ¿verdad?, a fortalecernos, a enriquecernos desde Dios. Una imitación de la sanación de Jesús en hebreo es lo que nosotros, ¿verdad?, estamos mirando aquí. Es lo que nosotros vemos en esta narración que hace San Pablo también. Pero más aún imitando lo que hace Jesús en el Evangelio de San Marcos. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. La sanación milagrosa de Eneas hizo que muchas personas se convirtieran al Señor, de una manera espontánea, de una manera rápida. Entonces, enseguida llevo allí esa cuamba y se cocó la llevó. Va el poder mágico lo llevó. ¿Se acuerdan que nosotros hemos mirado también lo de la simonía, ¿verdad? Simón el mago, oye, güey. Entonces, cuando nosotros queremos todas esas cosas, queremos quedarnos, evidentemente que no a la cosa. Tenemos que procurar entender, tenemos que procurar saber bien para poder tener nuestras definiciones, para poder tener nuestras afirmaciones también, ¿verdad?, de parte del Señor mismo. Entonces, Pedro se encuentra aquí con este paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. 8 años más o menos, güey. Y le gustó página, 8 años de bebé, hariñe no, y nada, peara, verio, chara. Hago correo, pejo, esa, hago pitao, pepe, o pepe, hago muy verata, sube. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.